Hola a todos y todas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el otro tipo de división celular sumamente importante que solo ocurre en una pequeña parte de las células de los cuerpos de los organismos eucariotas que tienen reproducción sexual, que es básicamente estamos hablando de la formación de gametos, ¿no? Entonces ocurre solo en las células sexuales. Eh, antes de entrar de lleno en lo que es la meiosis y cuáles son sus fases, que como les expliqué en el video anterior, la meiosis son básicamente dos divisiones mitóticas seguidas, que en este caso las llamamos divisiones meióticas, pero es muy similar a lo que ocurre en meiosis. Antes de eso, tener claro qué es reproducción sexual, ¿no? Cuando hablamos de reproducción sexual, estamos hablando de, de células sexuales del gameto femenino y el masculino que se unen para formar un cigoto. Entonces, solamente se presenta ese tipo de división celular en aquellos organismos que tienen ese tipo de reproducción sexual, ¿no? Confusión del gameto femenino y el masculino. En este cuadrito viene una comparación de algunas diferencias básicas. En la reproducción sexual intervienen dos progenitores, uno de un sexo y otro de otro, ¿no? En el ser humano lo llamamos hombres y mujeres. En la mayoría del resto de animales, pues se llaman machos y hembras. En la reproducción asexual interviene solo un progenitor, no se necesita del otro progenitor. Por lo tanto, el producto final, la división de esas células, va a ser un proceso de clonación, básicamente, porque no hay intercambio genético. Hay una alta variabilidad genética en la reproducción sexual por la misma razón que ya les expliqué, como podemos ver acá en la profase de la meiosis, que es esta parte que está arriba, hay un apareamiento entre cromosomas homólogos que no sé si alcanzan a ver aquí la piernita de este cromosoma cruzada con la del otro cromosoma y al final se van a combinar partes de ese ADN, se mezclan, digamos, y a eso lo que se le llama intercambio o genético o entrecruzamiento, ¿no? Y eso es sumamente importante a nivel evolutivo porque aumenta la diversidad genética y por tanto la capacidad de los organismos de resistir o enfrentar los cambios en el ambiente que los rodea, ¿no? Entonces, si fuéramos totalmente clonales y solo nos reprodujéramos por mitosis, pues seríamos muy vulnerables a los cambios ambientales. No tendríamos variabilidad genética para responder a esos cambios. Eh, y bueno, en la reproducción asexual no existen gametos, no intervienen gametos. Y en la sexual sí, como ya lo dijimos, la reproducción sexual implica la unión de dos células, que ya dijimos que es, en nuestro caso, espermatozoides y óvulos, y eso va a dar origen a un cigoto. Eh, la reproducción sexual es típica de organismos pluricelulares o multicelulares, ¿no? Organismos más complejos, y la sexual es más común eh, en organismos unicelulares, como bacterias y algunos hongos y otro tipo, y también en algunos eucariotas unicelulares. No significa que la reproducción asexual no exista en organismos más complejos, eucarióticos. Existe, incluso eh, anteriormente habíamos hablado de que es relativamente común en insectos que tienen los dos tipos de reproducción. Se pueden reproducir asexualmente o sexualmente, ¿no? Entonces, la meiosis es un tipo de división celular, como vemos acá en la imagen de la derecha, en la que se va a dar origen a cuatro células haploides. Esta es una gran diferencia que hay entre ambos procesos. Vea que
en mitosis se producían células diploides, y solo dos, y en cambio en meiosis el resultado final van a ser 4 células haploides que solo tienen la mitad de los cromosomas de la especie, como en el caso del ser humano serían solo 23 cromosomas en total, que tiene un espermatozoide o un óvulo, ¿no? Entonces, estas 4 células que se ven acá abajo pueden ser óvulos o pueden ser espermatozoides en sus estadios inmaduros. Y bueno, ya lo mencioné, durante la meiosis hay entrecruzamientos de los cromosomas homólogos, que lo vemos acá en la parte derecha, eh, y eso produce combinaciones únicas, porque las zonas que se entrecruzan entre los cromosomas homólogos son aleatorias, o sea, en una célula no va a ser exactamente el mismo proceso que en otra célula. Entonces, esos espermas y óvulos que se forman, en cierta forma son únicos, tienen combinaciones únicas, y por eso cuando los organismos, bueno, en el caso de los seres humanos, cuando tenemos hijos, difícilmente van a salir gemelos, ¿no? No van a salir idénticos. Normalmente, si usted tiene, qué sé yo, 5 hijos, 10 hijos, qué sé yo, van a ser, como son productos de espermas y óvulos únicos, también lo que se espera es que fenotípicamente, o sea, físicamente sean diferentes entre sí, y también el comportamiento, ¿no? Eso en gran parte se debe a que el contenido genético inicial de ese óvulo y de ese espermatozoide eran únicos, eran diferentes. Entonces también los descendientes van a tener características únicas que los diferencian entre sí, no solo físicas, sino conductuales. Bueno, algunos conceptos muy básicos antes de ver lo que es los procesos de la mitosis. Diferenciar qué son células diploides y qué son células haploides, ¿no? Yo creo que ya lo mencioné. En una célula diploide, en el caso nuestro, bueno, de cualquier animal, vamos a tener 2 cromosomas homólogos, uno es heredado por el padre y otro es heredado otro viene de la madre y uno viene del padre, ¿no? Eh, Ambos cromosomas están formados por cromátidas hermanas, entonces esto ya lo habíamos visto anteriormente. En este ejemplo simple que les puse aquí, la célula diploide esta contendría eh, 6 cromosomas, como los ven aquí, están en pares, y una célula ploide, o sea, el esperma o el óvulo tendría solo la mitad de esas células, tendría solo 3 cromosomas. Y a ese tipo de célula que tiene solo la cantidad, la mitad del contenido genético, se le llama haploide, ¿no? ¿Y por qué son haploides? Porque cuando ocurre la reproducción sexual, si fueran diploides, se producirían no 6 cromosomas, sino 12. Y eso va a resultar en graves problemas en el cigoto, que probablemente va a resultar en un aborto o un feto con muchos problemas que no va a lograr sobrevivir. Entonces, la única forma de garantizar biológicamente que no ocurra poliploidía, que así se llama ese fenómeno, es si las células que se fusionan, ambas son haploides y ambas tienen la mitad del contenido genético cromosómico de la especie, ¿no? Entonces, eso nos garantiza que cuando se fusionen esos gametos vamos a obtener el número diploide normal de la especie y no van a salir aberraciones genéticas, por decirlo así. Bueno, entonces eso tiene que tener que quedar claro, creo que es algo muy simple de entender, ¿no? Bueno, eh, ya lo mencionamos también que en nuestro caso y en muchísimos otros animales, las células haploides que van a ser el resultado final de la meiosis son los espermatozoides y los óvulos, ¿no? Cada uno tiene solo 23 cromosomas.
y 23 cromosomas. Entonces, matemáticamente, si los fusionamos, obtendríamos 46 cromosomas, que es el contenido normal, el contenido cromosómico normal de nuestra especie, ¿no? Y 46 cromosomas o 46 o 23 pares de cromosomas. ¿Estamos claros? Bueno, entonces seguimos y bueno, la meiosis va a producir al final, como dijimos que ocurre para producir las células, los gametos de las diferentes especies, va a producir 4 espermatocitos y 4 ovocitos o óvulos que después, más adelante, son en organismos con reproducción sexual fundamentales para que se produzcan los embriones y los descendientes, ¿no? Los hijos. Entonces, y ya sabemos, ¿no? Que en el caso de los óvulos son células gigantes en comparación a los espermatozoides. Y bueno, entonces, ambos tipos de gametos son originados por el proceso de meiosis. Ok, entonces, las principales diferencias de la meiosis con respecto a la mitosis. Bueno, hay muchas diferencias, pero aquí les enumero las 5 principales, de acuerdo con el libro. La meiosis implica 2 divisiones nucleares y citoplasmáticas sucesivas, lo cual genera 4 células, como podemos ver aquí al final de la meiosis 2, ¿no? 4 células que pueden ser 4 espermas o 4 óvulos. En cambio, en la mitosis solo se generan 2 células, ¿no? Y son células diploides. En el caso de la meiosis son haploides. A pesar de 2 divisiones sucesivas nucleares, el ADN y otros componentes cromosómicos se duplican solo una vez. Eso es importante. Y eso ocurre durante la interfase antes de que ocurra la profase 1, ¿no? O sea, antes de que comience el proceso de meiosis, ya se ha duplicado todo el material genético y vean que aquí ya tenemos 4 cromosomas de cada una de las cromátidas hermanas. Y eso es importante porque al final necesitamos que se formen 4 gametos o 4 células hijas y para eso necesitábamos que se replicara el ADN. Eso ocurre en la interfase antes de entrar en la profase 1 de la meiosis, ¿no? Cada una de las 4 células producidas por meiosis es haploide, ya lo dijimos, y durante la profase ocurre sinapsis y entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. Ya lo mencionamos, ¿no? Que la sinapsis es el apareamiento entre cromosomas homólogos y eso hace que cada uno de los gametos, cada esperma y cada óvulo tenga un contenido genético único y exclusivo. Es muy difícil que se repitan. La probabilidad matemática es bajísima y la producción de gemelos que ocurre a veces, cuatrillizos, etcétera, hijos idénticos, eso ocurre por otros procesos que no vamos a hablar aquí, pero eh, los espermas y los óvulos resultantes de la meiosis tienen un contenido genético único, ¿no? Eso aumenta la diversidad genética, desde luego. De hecho, es una de las explicaciones por la cual una de las más fuertes explicaciones para intentar explicar por qué existe la reproducción sexual, ¿no? Entonces, la diversidad genética quizás es una de las razones que tiene más peso, ¿no? Si los organismos se replican, si la división celular ocurre a través de meiosis, o bueno, si hay reproducción sexual, intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos, eso aumenta considerablemente
la diversidad genética y la diversidad genética es sinónimo de resistencia a los cambios ambientales. Si fuéramos clones, como ya les mencioné, seríamos muy vulnerables a los cambios ambientales. Entonces, por decirlo así, la mezcla de los genes durante la reproducción sexual nos hace más fuertes. Se diluye, por decirlo así, el material genético porque estamos diluyendo nuestros genes propios con los genes de otra persona, ¿no? Pero eso hace que los hijos sean, por decirlo así, más resistentes a las enfermedades, a los cambios ambientales, etcétera, ¿no? Si el ambiente fuera estable, si nunca hubiera cambios ambientales, si los nutrientes nunca variaran, si no hubiera enfermedades, etcétera, quizás la opción más estable evolutivamente sería reproducirse clonalmente. Pero como el ambiente es constantemente está en cambio, probablemente la reproducción sexual es la mejor alternativa, ¿no? Para resistir a esos cambios. Otros conceptos, bueno, la sinapsis, ya dijimos que es el apareamiento entre cromátidas hermanas o entre cromosomas. Aquí vemos que este cromosoma, digamos que este es el macho, cruzó la pierna, cruzó el brazo largo del cromosoma, se cruzó con el brazo largo del otro cromosoma materno y a eso se le llama apareamiento cromosómico o sinapsis. Y entonces eso hace que se intercambien segmentos de ADN y a ese proceso se le llama recombinación genética, como lo vemos acá. Y entonces, como lo ven, este cromosoma que antes era totalmente azul, ahora tiene un segmento rojo que lo intercambió con el otro cromosoma homólogo y este tiene un segmento azul que antes no tenía. Entonces, esas recombinaciones genéticas que ocurren en la profase hacen que cada célula hija que se va a derivar del proceso tenga un contenido genético único, como ya lo mencionamos. Y eso es eh, muy bueno, digamos, eso hace que el organismo sea más robusto, más fuerte, más resistente a los cambios ambientales. Ok, entonces la meiosis la podemos dividir, bueno, en la mayoría del libros la dividen en dos fases, ¿no? En meiosis 1, que es básicamente una mitosis, pero con el contenido genético duplicado, el contenido cromosómico. Vea que en este caso, en la profase 1, aquí a la izquierda, los cromosomas se condensan en el centro, igual que ocurría en la profase de la mitosis, ¿no? Comienza a desaparecer el núcleo, la membrana nuclear, los cromosomas se condensan en la célula, comienza a surgir el huso, bueno, la envoltura nuclear se va rompiendo, que es muy similar a lo que ocurría en mitosis. Luego, en la metafase, vean que los pares de cromosomas homólogos se organizan en el ecuador de la célula, algo muy similar a lo que ocurría en la mitosis también. Posteriormente, en la anafase, los cromosomas homólogos, ya no las cromátidas hermanas como ocurría en la mitosis, sino el cromosoma entero es transportado o jalado por el uso, por los microtúbulos del uso, a los polos opuestos de la célula, como podemos ver acá. Eso en la anafase 1. Y luego en la telofase, esos cromosomas homólogos se separan a través de la formación de nuevas membranas nucleares que se forman acá, estas dos acá, ahí se forman las membranas nucleares y surge aquella bifurcación, ¿no? Que hace que se vayan dividiendo las dos células y ocurre la citocinesis y eso va a dar como resultado la formación de dos células hijas.
con cromosomas homólogos recombinantes, vean que ya están recombinados, están mezclados, ¿no? Entonces, en la siguiente fase, que es la meiosis 2, que también está compuesta por otras 4 fases similares a las que están mencionadas acá, solo que se va a diluir, se va a reducir el tamaño de esos cromosomas. De hecho, meiosis significa eso, reducir el tamaño. Bueno, entonces en la meiosis 2, vean que en la profase 1 otra vez se condensan, ahora son 2 células, ¿no? Las que entran en profase 2, porque ya se habían duplicado, ¿no? De la meiosis 1 habían surgido 2 células hijas y entonces la meiosis 2 empieza con esas 2 células hijas y en cada una va a ocurrir el proceso de profase similar al que ya vimos. Se condensan aún más los cromosomas, se van destruyendo la membrana nuclear y va surgiendo el uso acromático que va a ser el que va a jalar en la metafase 2, va a jalar ahora sí las cromátidas hermanas. Recuerden que eso se pega eh, al cinetócoro. Las fibras o los microtúbulos se pegan al cinetócoro y va a jalar las cromátidas hermanas en direcciones opuestas, una hacia un polo de la célula y otra hacia otro. Entonces, en la metafase se colocan en el centro, ¿no? Ambos cromosomas hermanos, homólogos, y en la anafase se van a destruir o se va a despegar el centrómero. Recuerden que los cromosomas están unidos por un centrómero. Entonces, en la anafase, algo similar a lo que ocurre en la anafase de la mitosis, en la anafase 2 de la meiosis, esas cromátidas hermanas van a ser jaladas por el uso a los polos de la célula. Entonces vean que ocurre en ambas células y al final de la telofase se va a producir, se van a producir cuatro células hijas, cada una con un contenido haploide de cromosomas, un segmento de la madre y otra cromátida del padre. Y después de que ocurre la citocinesis, pues vamos a tener 4 células independientes que van a ser cuatro, cuatro gametos masculinos o femeninos, espermatozoides u óvulos, y son células haploides, ¿no? Que después, cuando ocurra la reproducción sexual, pues se van a fusionar y ustedes ya saben lo que pasa, se va a formar un cigoto y después va a ocurrir clivación, se va a formar la mórula, después se va a formar la blástula, después se va a formar, después de algunas semanas, el feto, etcétera, y después ya sale un pequeño ser humano, un bebé. Así es como funciona este proceso y acabaríamos acá. Espero no haber corrido mucho. Intenté que no quedara muy largo el video, pero vean, jóvenes, que no es un proceso tan complicado si lo vemos, si tomamos en consideración que al final es como que fueran 2 procesos mitóticos, ¿no? 2 mitosis en secuencia, solo que enfocadas en células sexuales, ¿no? Entonces, así es que ocurriría este proceso. Nos vemos en el próximo video. Que pasen muy bien. Chao, chao.